Sigamos. Bien, entonces vamos al el caso de ejemplo de lotería para luego ir a un caso concreto. Un individuo compra boletos sabiendo que el rendimiento esperado sea negativo o la probabilidad de ganar sea muy pequeña. Entonces, eh, para entender la teoría de la utilidad, se utiliza este ejemplo generalmente para entender cómo es que un decisor arriesga. Por ejemplo, a esta persona que ha comprado un boleto, se dice que dentro de 5 minutos puede lanzarse una moneda y si cae cruz, ganaría 5 millones de dólares. Pero si sale cara, no ganaría nada. Pero una persona con mucho dinero le ofrece 2 millones por su boleto. O sea, le ofrece 2 millones por su boleto. Pero la persona que tiene el boleto no lo vende. ¿Por qué? Porque por alguna razón. ¿Ok? Entonces se ve estos casos que refleja que existen decisores que arriesgan, que tienen un perfil de arriesgar. ¿Ok? Bien, vamos ahora a representar este caso. Si acepta la oferta, es decir, de cambiar su boleto por 2 millones de dólares, gana 2 millones de dólares. Pero si rechaza la oferta, puede suceder dos cosas. Que si sale cara, es decir, si sale cara, pierde 0 dólares. Pero si sale cruz, gana 5 millones. ¿Ok? Entonces así representamos este juego de lotería. Este juego de lotería permite entender cómo es que el decisor arriesga, es decir, rechaza la oferta de ganar 2 millones, o sea, cambiar su boleto, ¿ok? Sabiendo de que la probabilidad, en el momento de rechazar, la probabilidad es 0,5 de que salga cara o de que salga cruz, es la probabilidad. Veamos entonces lo siguiente como resumen. El valor esperado no siempre es una buena manera de tomar esta clase de decisiones. El valor esperado que hemos visto como un modelo de evaluación. En algunas coyunturas la mayoría optaría por vender el boleto por 2 millones. Claro, ¿quién no vendería, no? Hasta estaríamos dispuestos a pagar menos, ¿ok? Pero hay razones personales muy particulares, a veces coyunturales, que hacen tomar decisiones como las de este caso de lotería. Entonces a eso se denomina función de utilidad o teoría de la utilidad. ¿Cómo medir la utilidad? De eso se trata entonces esta parte del curso, que es un modelo evaluativo de algunas circunstancias, de algunos decisores. Vamos a ir a un caso. Un inversionista quiere construir una curva de utilidad que revele su preferencia por el dinero entre menos 50 en miles de dólares y 50 miles de dólares, según la tabla que se muestra. Tiene una alternativa de inversión A, alternativa B y no invertir. Tiene los estados de la naturaleza, los precios aumentan, los precios están estables y los precios bajan. Y ahí tenemos los pagos. Para cada uno de esos estados de la naturaleza tenemos estas probabilidades. ¿Ok? Con esta tabla vamos a trabajar. ¿Cuál es el método para determinar la utilidad? Porque tenemos que cuantificar la utilidad del decisor. Entonces, para eso utilizamos un método, que es el siguiente. Les voy a pasar otro archivo, por favor, un momentito. Eh, a ver, vamos acá. A ver, no aparece acá. Mm,
Se había preparado un archivo, es una imagen, pero me parece que lo he ubicado en una carpeta equivocada. Sí, sí, me parece que he ubicado. Bueno, voy a tratar de encontrarlo. Bien, entonces vamos a hallar el valor de utilidad, es decir, cuando el decisor decide arriesgar, es que nosotros tratamos de cuantificar ese riesgo de esa persona. ¿Y cómo se desarrolla, según este método, esa medición? Entonces, por favor, cuando ustedes tengan la tabla, ustedes buscan un artículo científico o lo adaptan. Van a tener un artículo científico de repente de 3x3, como vemos en la pantalla. Tenemos los pagos. Lo primero que vamos a realizar es buscar el menor y el mayor valor. Entonces acá vemos que es 50 y menos 50. Y después todos estos valores los colocamos en una tabla, como ven acá. Todos esos valores en orden. Ahí están todos los valores. Luego nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá en un bloc de notas, un ratito. Ahí está. Así como en la lotería eh, la persona iba a ganar 5 millones y le ofrecían 2 millones por ese boleto. Entonces, igual acá le vamos a preguntar al decisor, le vamos a preguntar si en este caso estos valores son 50.000, 30.000, 20.000, cuando es negativo es que pierde, le vamos a preguntar por una probabilidad. Le vamos a preguntar por una probabilidad. ¿En qué probabilidad eh, dejaría los 50.000 por un valor que le ofrecen? Igual que acá. ¿En qué probabilidad? Entonces, esa probabilidad la vamos a anotar en la segunda columna. ¿Ok? Esa probabilidad va a variar de acuerdo al decisor, porque ese decisor va a ser un arriesgador y se va a denominar tomador de riesgos, o va a ser lo contrario, va a ser un evasor de riesgos, como vamos a ver en la gráfica. Y en la tercera columna vamos a anotar el valor de utilidad, que va a depender de una fórmula. Esa fórmula va a ser la siguiente. Eh, Va a ser igual utilizando la notación U, que es la utilidad de 30.000, por ejemplo, acá dice 30.000, la utilidad de 30.000 va a ser igual a la probabilidad que va a decidir o que nosotros vamos a identificar en la cual el decisor toma lo que le ofrecen, como por ejemplo los 2 millones, o lo deja, es la probabilidad. Entonces, esa probabilidad multiplicada por el mayor valor. U, en este caso, 50.000. La utilidad de 50.000. 50.000 es el mayor valor. Más la diferencia, 1 menos P de la probabilidad que queda por la utilidad más baja. O sea, se utiliza la mayor y el menor valor del cuadro de pagos o tabla de decisiones. Es una forma que se aplica para hallar la medida de la utilidad para cada una de las filas que vemos en la tabla. ¿Ok? Ahora, pero además nosotros debemos considerar que para el mayor valor se va a considerar en una escala de 1 a 10 el mayor valor, porque no hay otro. 50.000 es el mayor, coloco 10. Y el menor, en este caso es menos 50.000, coloco 0. Profesor, ¿y puede ser otra escala? Sí, puede ser otra escala, pero nosotros en el curso vamos a utilizar de 0 a 10. Usted también en su ejemplo, en el desarrollo de su trabajo, va a utilizar esta escala. Acá he colocado la utilidad de menos 50 es 0 y la utilidad de 50.000 es 10. Y ahí ya lo estoy colocando en la tercera columna. Entonces,
Rápidamente le pregunto al decisor en qué probabilidad cambiaría por un valor que le ofrecen, como los 2 millones, estos 30.000. Y él dice que de repente lo cambiaría en la probabilidad de 0.95. Entonces, reemplazo este valor 0.95 en la fórmula, acá. En vez de P coloco 0.95, 1 menos P sería 0.005 y efectúo. Y hallo el valor de utilidad que es 9.5. Igual para 20.000. El decisor puede decir 0.89 o 0.79, en este caso 0.90. Reemplazo, acá reemplazo, y hallo el valor del 9. Y así sucesivamente para cada uno de los valores que vemos en la tabla. Entonces, lo que nosotros debemos obtener son estos valores. En los artículos científicos, de repente no va a existir tal como lo desarrollamos en el curso, pero ustedes lo pueden generar. Esta segunda columna, ustedes lo pueden estimar algunos valores para calcular, de acuerdo a los valores de la primera columna, los valores de la utilidad que están en la tercera columna. Rápidamente, para entender lo que acabamos de explicar, es lo siguiente. Si nosotros ubicamos, por ejemplo, vamos a ubicar este valor de 30, acá dice 30, aquí vamos a ampliar un poquito este dibujo, acá 30, si subimos, acá está 30, el valor monetario es el valor esperado, 30, subimos, pasa el valor de 5 acá, pasa esta gráfica y pasa la línea recta y encontramos este valor, este punto, que es de repente 9.5, que es este valor de acá de que corresponde al 30. Las ejes de las ordenadas corresponde a la utilidad. Y así, todos estos valores, por ejemplo, 20.000, acá está 20.000, voy hacia arriba, ahí está, corresponde. Se va formando esta curva, la curva superior. Esa curva corresponde a lo que se conoce en esta función de utilidad que vemos acá en la pantalla como la gráfica de un evasor de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que estas probabilidades que hemos encontrado y que tenemos acá en la pantalla corresponden a un decisor que evade los riesgos. O sea, no es un arriesgado. ¿Y qué quiere decir? Que si evade los riesgos rápidamente estos valores que le van a ofrecer para cambiar su boleto, entre comillas, como hemos visto, lo va a cambiar. Y eso está determinado para cada valor de acuerdo a una probabilidad. Se relaciona con una probabilidad. Es decir, ¿a qué probabilidad de perder o ganar un monto determinado cambiarías? Cambiarías. Y en la parte inferior tenemos a un tomador de riesgo, que es lo contrario. ¿Qué quiere decir lo contrario? Que de repente para 30.000 ya la probabilidad no es 0.95, es lo contrario. Quiere decir que puede ser de repente 0.4 o 0.3, es lo contrario. Veamos. Por ejemplo, acá tenemos para 30.000. Acá dice 30.000 y si me voy a la curva, acá corta la curva y acá tenemos un valor. De repente 5. Entonces quiere decir que la utilidad para 30.000 es 5. O que los 30.000 dólares para ese decisor que es un tomador de riesgos tiene una utilidad de 5, pero para un evasor de riesgo la utilidad es 9.5 como hemos visto. Entonces las probabilidades van a cambiar porque con esas probabilidades se realizan los cálculos como hemos visto acá en la fórmula en la parte inferior. ¿Ok? Bien, entonces nosotros en el curso, obviamente por cuestiones de coyuntura, la segunda columna tenemos que estimarlas, pero con esas estimaciones calculan las utilidades que corresponden para cada uno de los valores. Bien, vamos entonces preguntando
Por favor, si se entiende, a ver, vamos, Silva, Guamaní, los que están presentes, Santa María, Mendoza y Pérez Wilca, dígame, ¿se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sigamos. Entonces, habiendo determinado la tercera columna, son los valores de utilidad de estos valores para un determinado decisor, esto es un ejemplo nada más, para un decisor, para otro decisor pueden cambiar, porque recuerden que es una actitud hacia el riesgo, algunos son menos y otros más arriesgados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un espectro, entonces ese espectro se va a cuantificar también en probabilidades que son muy variadas. ¿Ok? Bien, con estos valores nosotros vamos a elaborar una segunda tabla, que es la tabla que ustedes ven en la pantalla, donde tenemos el valor esperado, que ya sabemos calcular, que es un ponderado de cada fila, y tenemos la utilidad esperada. La utilidad esperada, ¿cómo la vamos a calcular? Me parece que yo ya tengo a ver, déjenme ver un momentito acá. Acá tenemos, por ejemplo, voy a tener que colocar dos pantallas para mostrarles los datos. ¿Cómo calcular los 7.35? Es decir, el valor esperado ya sabemos cómo calcular y es 9.000. Vamos a la tabla inicial acá y calculamos para la primera alternativa, para la segunda alternativa, etcétera. Pero ahora lo que hacemos, en vez del 30.000, colocamos la utilidad esperada de 30.000. ¿Cuánto es la utilidad esperada de 30.000? Es 9.5. Entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar 9.5. 9.5. Voy a multiplicarlo. Entonces, después tengo el valor de 20.000. 20.000. ¿Cuánto es la utilidad esperada de 20.000? Acá voy a la tabla y encuentro 9. Después encuentro menos 50.000. ¿Cuánto es la utilidad esperada de menos 50.000? Cero. Entonces lo único que voy a sumar es la utilidad esperada de 30 y de 20.000. Esa suma es lo que escribo acá, 7.35. Igual hago el cálculo para la alternativa B. Entonces voy acá y multiplico. Digo, ¿cuánto es la utilidad esperada de 50.000? Voy al cuadro y es 10. Más, ¿cuánto es la utilidad esperada de menos 20.000? Voy al cuadro y acá está menos 20.000. Es 5.5. ¿Y cuál es la utilidad esperada de menos 30.000? 4.0. Hago el cálculo y obtengo 6.55. ¿Ok? Pero ese 6.55 y el 7.35, ¿cómo lo obtengo? Como vemos en el cuadro, tenemos unas probabilidades en la parte de abajo. Acá dice probabilidades. Esos valores que les he indicado que son la utilidad, lo multiplico por la probabilidad respectiva. Por la probabilidad respectiva. Es decir, multiplico la probabilidad con la utilidad esperada. ¿Ok? Y debo obtener estos valores que tengo en la segunda columna, en esta segunda tabla. Bien, teniendo estos valores, tengo la utilidad esperada y el valor esperado, que responden a modelos evaluativos diferentes. Según el valor esperado, yo debería recomendarle o el decisor debería elegir la inversión A, porque 9.000 es el mayor valor. Pero según la utilidad esperada, yo debería recomendar o el decisor debería elegir 7.5, es decir, no invertir. Noten ustedes que según el modelo de evaluación cambia lo que se recomienda o lo que debe decidir el decisor. Bien, hasta aquí, por favor. A ver, Silva, ¿alguna pregunta? Muchas gracias.
Guamaní, ¿alguna consulta? Sí se entiende, profesor. Muy amable. Mendoza, ¿alguna consulta? Sí se entiende, profesor. No tengo ninguna consulta. Gracias. Pérez, ¿alguna consulta? No, profesor. Muy amable. Entonces, fíjense, por favor, ahora les voy a comentar. Bueno, acá después les voy a comentar las limitaciones, pero antes, y acá tengo un ejemplo como para que practiquen ahora y se confirme lo que han entendido. Pero antes de que me olvide, quería comentarles que no, todavía no he publicado, pero ya voy a publicar el examen parcial. Y el examen parcial, en el examen parcial viene este tema. Para este tema no van a encontrar un ejercicio de acuerdo a lo que estamos analizando y lo que estamos aprendiendo, sino vamos a encontrar una tabla, pero a esa tabla ustedes de repente lo modifican y lo convierten en 4x4 y aplican esta teoría. Recuerden que la segunda columna de esta tabla que estoy mostrando en la pantalla es un estimado que depende de cada decisor. ¿Ok? Depende de cada decisor. De repente, usted para un mejor trabajo plantea eh, los dos escenarios, es decir, un evasor y un tomador, es decir, dos tablas. Pero solamente se pide uno, pero de repente usted para comprobar mejor su aprendizaje, usted presenta dos tablas. Usted lo puede elaborar en Excel y después los pega en la plantilla. ¿Ok? Bien, después vamos a ver rápidamente algunas limitaciones. Los individuos pueden cambiar sus decisiones. ¿Qué quiere decir esto? En los proyectos, a veces, que puede ser un decisor, a veces puede ser un gerente, una persona particular que tiene mucho dinero, tiene una herencia, y de repente va a tomar una decisión después de un determinado tiempo de la compra o inversión, etcétera. Se presentan una serie de casos. En un determinado momento puede, puede expresar mediante estas probabilidades, pero de repente pasa un mes o pasa un año y estas probabilidades cambian. Esa es una limitación. Una limitación. Entonces, a eso se refiere cuando dice cambian las decisiones según cómo se presenten o enuncien los problemas. Que en un espacio-tiempo pueden cambiar. Después, dos problemas idénticos y presentados de forma diferente tienen preferencias distintas. Es decir, los problemas se pueden presentar de forma distinta y también pueden cambiar de forma diferente las preferencias. Hay personas que tienden a evitar el riesgo cuando las consecuencias son ganancias, pero son más arriesgados cuando entre los posibles resultados hay pérdidas. Eso depende de un espacio-tiempo y otras variables. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo concreto, depende de muchas variables. Empresas como Google compran pues, en otras empresas en un año en un promedio de 5 a 10 empresas. Compran a otras empresas porque son empresas muy grandes y van tomando decisiones. Entonces, sus características de esos decisores son también pues dentro de otro escenario, ¿no? Ellos invierten constantemente en compra de otras empresas de acuerdo, pues como ustedes comprenderán, a su desarrollo tecnológico y a su estrategia que ellos tienen de ir asimilando porque les interesa esa tecnología. Yo creo que les había comentado eh, hace una década, menos de una década, existía una empresa llamada Android. Hace una década, 12 años más o menos, ustedes pueden encontrar la historia, es un buen caso para muchos proyectos. Esta empresa desarrollaba un sistema operativo para celulares hace tiempo, ya más de una decena de años. Y Google tiene pues un departamento donde, como les comento, se dedica pues a absorber otras empresas
o buscando colaboración con otras empresas tecnológicas. Google identificó esta empresa y la compró. Y ahora conocemos pues que el sistema operativo que nosotros usamos en los celulares es el sistema operativo Android. Y esta empresa, esta de acá, utilizaba el sistema operativo Linux, lo convertía, el Linux de una PC lo convertía en un sistema para celulares. Imagínense, pues. Y así hay varios casos, ¿ah? Hay muchos casos. Yahoo, por ejemplo, fue comprado por Microsoft. LinkedIn fue comprado por Microsoft, etcétera. Bueno, YouTube también. YouTube. YouTube, por la época del año 2000 a 2005, fue comprado también por Google. Bien, entonces, eh, bien, no sé si por favor hay alguna consulta, alguna pregunta ya en general sobre el trabajo número uno, el trabajo número dos. Voy, voy a ir colocando acá las fechas. A ver, el trabajo número uno. A ver, si ustedes me ayudan, por favor, acá. Creo que se entrega el día 29, algo así, si no me equivoco. A ver, ya tienen el trabajo número uno y el número dos. Ahí tienen. Entonces el día 28 y 29 se entrega trabajo número uno. O sea, 29 cae el día miércoles. Es la fecha máxima. Eviten, por favor, tener puntos negativos. Y el trabajo número 2 se entrega el 15 de octubre. Bien, también ya tienen ustedes la fecha de la sustentación, es el día lunes primero. El día 8, ya que estoy viendo el calendario, no tenemos clases porque es feriado, no laborable. Así que por favor vayan tomando en cuenta eso. A ver, ¿qué más? Vamos un poco a los temas. En el trabajo 2 son modelos según escenarios y en el examen parcial, acá yo ya estoy preparando el examen parcial. A ver, déjenme por favor mover un poquito. En el examen parcial va a entrar como modelos de evaluación, teoría de la utilidad, lo que estamos viendo acá, teoría de la utilidad. Ahora, lo que estoy pensando es que ustedes, por favor, ya vayan preparando, es que quizás para todos los casos, solamente podría ser un artículo, porque lo que nos interesa es la tabla de pagos o matriz de pagos. Esta tabla nos interesa. Eh, Pero, por favor, ustedes pueden modificarlo, adaptarlo, que sea de 4x4. ¿Ok? 4x4. Bien, no sé si hay consultas hasta esta parte. Vamos registrando las asistencias. Aprovechen, por favor, si hay preguntas. A ver. Ya, un ratito, se le escucha muy bajito, ¿ah? Muy bajito se le escucha a Silva. A ver ahora, dígame. Ahora sí. ¿El archivo? ¿A qué se refiere el archivo? Ya, ya. A ver, por favor, aprovechemos preguntas.
Bien, entonces, si no hay preguntas como de costumbre, por favor, nosotros ya tenemos varios temas para el examen parcial. Yo lo voy a entregar, supongo, ya en estos días, esta semana. Eh, los temas nuevos, ya nosotros hemos visto varios modelos, van a ser esos modelos que hemos visto. Hemos visto, si ustedes me ayudan, eh, Urwix, después, y hoy día hemos visto teoría de la utilidad. Teoría de la utilidad. Los modelos hemos visto hasta los modelos clásicos hasta valor esperado. Acá estamos considerando con árbol, ¿no? Con árbol y con probabilidades. Entonces, supongo que van a ser para el examen parcial estos temas que ustedes ven acá en la pantalla, solamente hasta estos temas. Entonces ustedes ya pueden ir preparando, buscando un artículo científico o uno para cada uno, eso ya va a depender de usted. Y el otro tema que nos faltaría, pero creo que ya no entraría, o en todo caso sería opcional, es el de eh, árbol de decisión con muestreo, que es este de acá. Pero me parece que podemos incluirlo, pero iría como opcional. Y si no ingresa en el examen parcial, ya lo veremos pues en la cuarta práctica, ¿ya? Este tema también es bien interesante en esta parte que aparece en el sílabo. Lo comento porque aparece en el sílabo en la semana 7 y los temas, como ya les he comentado, yo tengo que entregárselo oportunamente para que ustedes los puedan desarrollar con tiempo. Bien, no sé si hay alguna consulta, por favor. Ah, ya, 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 dígame. Ya, ah, ya, muy bien. Ya le entendí, Silva. Mire, Silva, por favor, mire en la pantalla. Mira, mire, eh, a ver, un ratito voy a esconder acá una barra. Ya. Cuando usted lo instala, por favor, los que usan QSB, generalmente se instala en el disco C, en la máquina virtual. Acá está, ¿ves? Por ejemplo, este es el disco C, ¿ok? Ya, entonces, imaginemos que usted en este momento está en la máquina virtual. Ya está trabajando, le ejecuta, a ver, usted ejecuta acá, voy a ejecutarlo, ahí está. Y supongamos que su proyecto, vamos a suponer que es este el que ve acá en la pantalla. Supongamos, es un ejemplo nada más. Entonces usted dice grabar como y y lo tiene en la unidad C. Aquí, en la unidad C. Eh, acá está. Ahí lo tiene. ¿Ok? Pero entonces, como usted ve acá, cuando usted dice salvar como, usted lo puede grabar en cualquiera de las unidades. Voy a suponer que lo voy a grabar en G, pero recuerde que esto puede ser un USB. Entonces usted hace clic en el USB y lo guarda en el USB. Entonces, este es el archivo que está guardando en el USB. Pero vamos a suponer que lo guarda en el disco duro. Entonces busca, por decir G. Y lo voy a guardar por comodidad en la raíz de G. Entonces lo grabo y cuando yo salga de la máquina virtual, imaginemos cierro todo esto y ya no estoy en la máquina virtual. Ahora estoy en mi PC. Entonces, explorador de Windows, ahí está, y voy a G.
Entonces abro G y debe estar en la raíz. Entonces, como usted ve, acá está en la raíz, ¿ve? 6:43. Entonces, desde acá usted lo puede copiar a cualquier carpeta. Copiar. Lo copia a cualquier carpeta o lo copia al USB, donde usted quiera. ¿Ok? Lo coloca donde usted quiera, en cualquier carpeta, etcétera, etcétera, etcétera. Silva, no sé si se comprendió. Recording in Me avisa progress. Silva, si ya está para explicarle. Se cortó la... Dígame, Silva, entonces, usted cuando está acá en QSB, mire, lo graba lo graba en C, ya está en C, pero además lo va a grabar en otra carpeta que usted conozca, su carpeta, digamos, del curso de la uni, ahí lo graba. Entonces, cuando usted salga de la máquina virtual, en esa carpeta se va a encontrar el archivo. A ver, realícelo, por favor, y yo le espero acá porque todavía tenemos tiempo. ¿Le parece, Silva? Ah, ya, a pesar que usted tiene más discos. Ah, ya. Y ahora, cuando sale de la máquina virtual, a ver, mire, entonces en C haga lo siguiente, mire, acá estoy en C. Ahí estoy en C. Entonces en C, primero usted va a crear una carpeta, colóquele el nombre UNI. Y en esa carpeta, usted lo va a grabar el archivo. Voy a hacer el ejemplo acá, mire. Entonces estoy acá estoy en C, ya. Entonces usted, por ejemplo, acá he creado 111. Ahí está 111. Ahí lo voy a grabar. Mira, entonces voy a nuevamente acá. Ahí está 111, ¿ves? Abro esa carpeta y ahí voy a grabar este nombre. A ver, haga la prueba, por favor, y me avisa. ¿Le parece, Silva? Ya, gracias. Bien, entonces estoy atento, por favor, si hay preguntas. A ver, ¿qué más tenemos por acá como agenda? Bien, entonces vamos a la asistencia rápidamente a cerrar la asistencia. Me avisan si me paso su asistencia. Alcántara, Omení, Pérez. Listo. Acá voy a colocar el examen parcial. Recuerden que sus artículos se registran. Acá donde dice registre su artículo para que no se repita. Listo. Hemos visto teoría de la utilidad. Solamente nos faltaría árbol con muestreo. Que en el árbol con muestreo es un árbol, como ya hemos visto, con probabilidades. Pero la parte de muestreo se refiere y tiene que ver con teoría de Bayes. Es que existe una información
basada en probabilidades de la ocurrencia de los estados de la naturaleza. Y el muestreo es un proyecto donde se obtiene esa información. El muestreo es un proyecto donde se obtiene esa información de probabilidades de ocurrencia. Es decir, que quiere decir que el caso, el caso de alguna inversión también se realizó antes, por eso se utiliza el teorema de Bayes a priori, es decir, que posiblemente vuelva a ocurrir lo mismo y esa información de probabilidades se toma en cuenta en el nuevo árbol. Y las probabilidades nuevas se calculan mediante el teorema de Bayes, que lo vamos a ver después, ¿ya? Bien, después ya tienen el trabajo 1, el trabajo 2 y se entrega mañana pasado. Bien, entonces, por favor, no les quito tiempo, no sé si hay preguntas, como de costumbre, yo estoy atento, utilicen micrófono o el chat, solamente para validar. Pérez Wilca, ¿tiene alguna consulta, alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ya, muchas gracias. Mendoza, ¿tiene alguna pregunta? No, profesor. Está claro. Guamaní, ¿tiene alguna pregunta? No, profesor. Gracias. Profesor, una consulta, tenía una consulta. Dígame. En los artículos son solo científicos, no son tesis, ¿cierto? Solo artículos, por favor, 2015 hacia arriba. Nada de tesis, profe. Nada de tesis por este ciclo. Ok, ok. Gracias. Eh, no aparece. O sea, ya lo entiendo. Ya, entonces hagamos lo siguiente. Entonces grabe ahora en el USB. ¿O ha probado ya? Sí, a un, sí, a un flash drive, a una memoria externa. A ver, por favor, grabe. Ya, ya. Entonces, a ver qué podemos hacer. Dígame. Claro, claro, usted lo graba al USB y ahí debe estar el. Ahora, también lo que puede, ya recordé otra cosa, señorita Silva. Silva, mire, escúcheme por favor. ¿Me escucha? Ya, mire, imaginemos que acá está en la máquina virtual. ¿Listo? Acá yo estoy en la máquina virtual. Entonces, cuando usted está en la máquina virtual, sin salir de la máquina virtual, usted puede ir a su PC, ¿cierto? Confírmeme. Ya, entonces, imaginemos yo estoy acá en la máquina virtual, ya grabé todo, ahí está el archivo, ya lo he grabado. Ahora, cuando usted va a su PC, cuando usted va a su PC y va a la carpeta donde grabó el archivo, ¿no se encuentra el archivo? Claro. Ya, y en la máquina virtual, cuando usted crea la carpeta a la inversa, ¿no lo puede ver desde su PC? A ver, gracias. Bien, entonces, por favor, avancemos los trabajos. Silva, yo creo que en general debería tener siempre dos discos duros, mínimo un disco, disculpe, un disco lógico, diré, no duro. Es decir, usted puede crear un disco lógico en el espacio libre que pueda tener. Eso me parece, si no me equivoco, recordar, para después usted puede ir a la opción de, a ver, voy a ir a mi equipo, acá, va usted, me parece que administrar.
Bueno, se está demorando, no sé por qué sale, acá está administrar. Usted busca administración del disco, acá, y ahí le van a aparecer los discos duros que tenga con el espacio libre. En el espacio libre, usted debería crearse un pequeño disco lógico. Ahora, a veces interviene el concepto de partición donde usted tiene que... Acá está, ¿ve? Mire, por ejemplo, yo tengo acá este disco que dice disco uno, disco 2 y disco 3. Es un solo disco físico. Y he creado una unidad lógica, ¿ve? E. Entonces, usted acá puede crear un disco lógico, hace clic derecho y puede cambiar. Trate de buscar por ahí un pequeño video de YouTube donde le explica y puede crear, porque debería siempre tener un disco lógico. Bien, no sé si me captó este Silva. Sí, claro, en la máquina virtual solamente va a aparecer o sea, lo toma como si fuese un disco duro C nada más, ¿no? En la máquina virtual. Ahora, a ver, ¿qué más podría hacer yo? Recuerdo que tuve ese problema al inicio y lo que hacía era, lo copiaba en varias carpetas y no cerraba mi máquina virtual. Profesor, ¿me permitiría ayudarle a la compañera, por favor? Claro, gracias. A ver, Ya, usted, usted está usando Oracle Virtual Machine, VirtualBox, ¿cierto? Ya, usted cuando ingresa al Windows XP, en el menú, diríjase a dispositivos y a carpetas compartidas. Ahí hace clic en preferencias de carpetas compartidas, se le abre una ventana. Va a haber un cuadrito donde diga carpetas de la máquina, le da al costadito ahí como una carpetita con un más, y ahí añade la ruta de la PC, o sea, crea una carpeta en su disco local C o en el D de su máquina, copie la ruta y pegue en añadir la ruta compartida. ¿A qué se refiere? a ver, Exacto. De ahí tiene que entrar a preferencias. En el menú, ¿no ve que dice archivo, máquina, ver, entrada, dispositivos y ayuda? sí, a ver, Pérez y Silva, voy a dejar de compartir y ustedes comparten, ¿ya? A ver un ratito. Ya, que la compañera comparte. Ya. A ver, va a ser hospedador, Silva, ¿no? Ahí va a aparecer un mensaje. Ya, a ver, comparta nomás. Con paciencia porque hay minutos, no se preocupen. Y ahí estamos Ya, en pantalla. ahí arribita, ¿no ve que dispositivo? Arriba, arriba, arriba. Ahí. Ajá, carpetas compartidas, preferencia de carpetas compartidas. Ajá, clic ahí. Ahora, ahí hay una carpeta que usted ha añadido, pero póngale otra carpeta, otra ruta, póngale, para que sea directo. Al costadito hay una carpeta con un más. Exacto. Crea una carpeta ahí y la copias nomás. Ya, esa. Se une, ya. Entonces búscala al otro lado. Ya, ahí acostadito hay una carpeta con más. Ajá, ahí. Ahora clic en la flechita, en la flechita de abajito. Ya, bueno, ajá. Póngale. Sí. Bueno, hubiera puesto
hacer permanente. No, ya bueno. Y lo podría poner como hacer permanente para que se quede de manera permanente. Eso, cuando apague y vuelva a prenderlo, se queda. Eso, edítelo y ponga hacer permanente. Ajá. Aceptar. Y ahora sí. Ahora copie eso en su. Guarden en el escritorio ese archivo y ahora cópienlo en su carpeta compartida. Ya, guarden en el C. Ya, diríjase donde ha guardado ese archivo. Ajá. Por fecha, selecciónalo. Derecho, ordenar por view. Ajá. No, abajo, abajo. Arrange y combine. Bueno, ahí está. Fecha. Ahí, un clic, ya. Está guardado ahí entonces. No, a ver, Ese debe ser, pues, a ¿no? ver, mírale la fecha, clic derecho. 26 de septiembre, dice. 4:39 dice. A ver, guárdalo nuevamente. Un ratito, ahí lo está grabando en la raíz. Exacto, tiene que guardarlo en un lugar, en escritorio debería guardarlo. Ya, pero Pérez, ¿por qué? A ver, un ratito ahí, ¿por qué no aparece la carpeta UNI? No, porque haga clic en C, doble clic arriba, ajá. Creo que debe ir a, no en C, luego debe ir a Document, luego debe ir a Windows y luego escritorio también. Document, Document, haga clic, ajá, ahí. Y a Document, a User, al User. Desktop, no, no está. ¿Cómo podríamos buscarlo por ahí? Ahí está, pues, prueba. Ah, ya, está bien, en Document, ajá. Ya, en XP, en XP. Tú le pusiste XP. Ya ponle en desktop. Y ahí guárdalo. Ahí fíjate en el escritorio, debe estar en el escritorio. ¿Ese es? Ahí Sí, está, sí, pues. ese es el que tú has guardado, ¿no? Sí, 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 ese es. Ya, eso cópialo. Ahí pon si mal no recuerdo, era en Windows pon. Abre un explorador de Windows. No, no, no. Pon My Computer. Ajá. Y ahí ya, haz clic arriba en folders. Arriba, 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 en folders, ahí, ajá. Ahora clica en el más de My Network Place. Ah, en el más, ajá. Ahí pon en el más en Entire Network. Ya en Share, en VirtualBox Share Folders. Y ajá, dale otra vez. Y ahí está la carpeta Uni. Pégalo en Uni.
Y ahí pégalo y cuando vayas a tu PC ahí va a estar. Demora un poquito porque como está compartido, ya está ya. Y ahora sí, en tu PC debe de estar de eso. Ajá, así es como lo hago. Esta parte lo voy a publicar, sí. Esta parte lo voy a publicar, ¿ya? O sea, ya, Ya, gracias, Pérez. Gracias. ya. Bien, esta parte, la primera parte donde he explicado teoría y la utilidad, lo voy a publicar. Y después toda esta parte lo voy a publicar, pero Silva, usted va a saber que empieza por lo menos, a ver, vamos a ver, me permite compartir, busque mi apellido y me hace hospedador. Ya. Bien, lo que le decía, en este momento vamos 20 minutos. O sea, en el segundo video, más o menos a los 15 minutos, ahí empieza lo que acaban de ustedes de coordinar. ¿Sí me comprende, Silva? Ya, ok. Bien, entonces, por favor, gracias, eh, Pérez. Ya, profe. Es bien largo, ¿no, Pérez, o no? Parece, ¿no? Parece, solo es como no estaba manejando la máquina, es para guiar Claro, más que nada. claro. Ya, ok. Yo también lo voy a revisar porque esto es, ahora, es diferente, Pérez, para este software que es de Oracle, para VMware, ¿será diferente? No creo, yo creo que como son máquinas virtuales, también deben tener su opción de carpeta compartida, pues. Claro, ya, ya. Ok, teóricamente, entonces, cuando usted dice carpeta compartida, así teóricamente, nada de práctico. Teóricamente quiere decir que el Oracle crea una carpeta compartida para que desde la PC yo lo pueda accesar. Exacto. Ah, listo, ya le Le entendí. pones una ruta ahí y simplemente hace que se acceda. Ok, ok, ok. Ya entendí. Perfecto. Bien, Silva, verifíquelo, por favor. Cualquier cosa, aquí estamos. Entonces, voy a publicar el primer archivo. Estoy atento, por favor, no pierdan su tiempo, optimicen sus recursos y elaboren sus trabajos. Gracias. Recording stopped.